No deberías escuchar esto como si fuera un video más, porque lo que vas a descubrir hoy no es una idea inspiradora ni una reflexión bonita para estas fechas. Es una revelación que cuando la comprendas de verdad, hará que nunca vuelvas a vivir la Navidad como antes, no como una fecha marcada en el calendario, sino como una frecuencia que se activa dentro de ti, y quiero que lo sepas desde ahora, para que tu mente no se relaje demasiado. Al final de este video, entenderás por qué la Navidad no es algo que ocurre fuera, sino un estado de conciencia que atraviesa el inconsciente colectivo y provoca cierres, despertares y renacimientos internos incluso en personas que dicen no creer en nada espiritual. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay algo en ti que ya está resonando con esta información, aunque todavía no sepas ponerle palabras. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que durante estos días todo se vuelve más intenso, como si las emociones pesaran más, como si los recuerdos regresaran sin permiso, como si una mezcla extraña de nostalgia, esperanza y vacío apareciera de repente sin una razón clara? Eso no es debilidad emocional, no es sugestión social, es frecuencia, es vibración, y lo que estás sintiendo no es solo tuyo, es compartido, porque en este momento millones de personas en todo el mundo están atravesando procesos internos similares, aunque cada uno los viva de una forma distinta. Desde mucho antes de la Navidad moderna, desde épocas en las que no existían luces, regalos ni consumo, las culturas antiguas ya sabían que este punto del año era especial. Sabían que algo ocurría cuando el sol alcanzaba su punto más bajo en el cielo, cuando la noche se volvía más larga y la oscuridad parecía dominarlo todo. Pero justo ahí, sin ruido, sin anuncios y sin espectáculo, comenzaba el retorno de la luz, un cambio casi imperceptible, un minuto más de claridad cada día, un renacimiento silencioso que no solo ocurría en el cielo, sino también dentro del ser humano. Aquí empieza el verdadero misterio, porque la Navidad original no hablaba de un nacimiento externo, hablaba de un proceso interno universal, el nacimiento de la luz en la conciencia cuando todo parece oscuro, el despertar de algo que estaba dormido. Y por eso, este simbolismo se repite en culturas separadas por miles de kilómetros y por siglos de historia, porque no es una historia inventada, es un arquetipo que vive en el inconsciente colectivo y se activa cada año quieras o no. Piensa en esto durante unos segundos. Durante estos días millones de personas enfocan su atención, consciente o inconscientemente, en ideas como unión, familia, perdón, cierre de ciclos y nuevos comienzos. Aunque lo vivan desde la obligación o la costumbre, el campo emocional colectivo cambia. Y cuando cambia el campo emocional, cambia la frecuencia, no solo a nivel individual, sino a nivel global. Porque la conciencia humana funciona como una red, y cuando una parte vibra de una determinada manera, afecta al conjunto. Por eso la Navidad no se siente igual para todos. Para algunas personas es un momento de alegría profunda, y para otras es el periodo más difícil del año, porque la frecuencia no discrimina, amplifica lo que ya está dentro. Si hay amor, lo expande. Si hay vacío, lo revela. Si hay heridas, las ilumina. Y eso no es un castigo, es una oportunidad de conciencia. Tal vez por eso te sientes más cansado estos días, o más sensible, o más introspectivo. Tal vez por eso aparecen emociones que no esperabas, o recuerdos que creías superados. No es que estés retrocediendo, es que estás entrando en una capa más profunda de ti, porque la frecuencia navideña no viene a distraerte, viene a alinearte, aunque a veces incomode. Aquí es donde la espiritualidad y la psicología profunda se encuentran. Todo vibra, todo emite información, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, y cuando una gran parte de la humanidad entra en estados emocionales similares, se genera coherencia energética, un campo común que afecta incluso a quienes intentan ignorarlo. Por eso, hay personas que dicen no celebrar la Navidad, y aún así se sienten removidas, más reflexivas o más nostálgicas, porque el inconsciente no necesita permiso para activarse.
En este periodo muchas personas empiezan a notar más sincronías, más números espejo, 11, 11, 22, 22, 12, 12, no porque haya magia externa, sino porque hay mayor alineación interna, momentos en los que la mente consciente y el inconsciente se miran. La Navidad actúa como un amplificador de señales. No te dice qué hacer, te muestra dónde estás vibrando. La ley de atracción funciona aquí de una forma más intensa, no porque hagas rituales o pidas deseos, sino porque tu estado emocional se vuelve más permeable. Las intenciones pesan más, los pensamientos se cargan de emoción, y la emoción es lo que realmente crea. Por eso, tantas personas sienten la necesidad de hacer balance de fin de año. No es una moda social, es una necesidad energética. El sistema interno necesita cerrar ciclos para poder renacer. Y aquí aparece una verdad que no siempre se dice. La Navidad no siempre se siente bien, y eso también es parte del proceso. Si hay soledad, se amplifica. Si hay desconexión, se hace visible. Si hay heridas no resueltas, aparecen con más fuerza. Pero la luz no juzga, revela. Y revelar es el primer paso para integrar. La Navidad moderna, con su ruido, su consumo y su velocidad, no es el problema. Es la consecuencia de un vacío espiritual que la sociedad no sabe nombrar. La sensación de que algo falta, aunque todo esté lleno. Y ese algo no se compra, se recuerda. Porque la verdadera Navidad ocurre cuando te detienes, cuando bajas el volumen del mundo y escuchas tu propio silencio, cuando te preguntas honestamente en qué punto de tu vida estás, no desde la exigencia, sino desde la verdad. Cuando reconoces qué partes de ti necesitan ser abrazadas y cuáles necesitan ser soltadas, eso es frecuencia. Hay una razón profunda por la que tantas tradiciones hablan del nacimiento del niño interior en estas fechas. No es una imagen ingenua, es una clave simbólica. El niño representa la conciencia pura, la capacidad de sentir sin filtros, la conexión con el presente, y la Navidad despierta ese recuerdo. Por eso remueve tanto. Por eso toca capas tan profundas del inconsciente. Desde la metafísica, este periodo funciona como un umbral vibratorio, un espacio entre ciclos. No estás en el pasado, todavía no estás en el futuro, estás en el entre, y en ese espacio todo puede reorganizarse si te permites sentirlo conscientemente. Y quizá ahora empieces a entender por qué tantas personas sienten una incomodidad difícil de explicar en estas fechas. Porque cuando una frecuencia colectiva se activa, no solo despierta lo luminoso, también toca lo que ha sido evitado durante el año. Decisiones postergadas, emociones no expresadas, verdades internas que han quedado en silencio, y el inconsciente aprovecha este momento de apertura para sacar todo eso a la superficie, no para castigarte, sino porque sabe que ahora tienes más recursos internos para sostenerlo. Muchas personas creen que sentirse removido en Navidad es señal de que algo va mal, cuando en realidad suele ser señal de que algo está listo para transformarse, porque la conciencia no se mueve cuando todo está cómodo, se mueve cuando algo pide atención. Piensa cuántas veces durante estos días te sorprendes pensando en el pasado, en personas que ya no están, en versiones antiguas de ti mismo, en caminos que no se tomaron, no porque quieras quedarte ahí, sino porque tu sistema interno está haciendo una revisión profunda, una especie de inventario emocional antes de avanzar. Y eso no ocurre porque el año se acabe, ocurre porque la frecuencia facilita ese proceso. Desde la psicología profunda, se sabe que los periodos de transición activan el inconsciente, y desde la espiritualidad se entiende que los portales energéticos hacen exactamente lo mismo, solo que con otro lenguaje, pero el proceso es el mismo: integración, cierre, reorganización interna. Por eso algunas personas sienten una necesidad casi física de estar solas en ciertos momentos de estas fechas. No es rechazo social, es autorregulación. El sistema nervioso busca silencio para procesar todo lo que se está moviendo por dentro, mientras que otras personas buscan más contacto, más conversación, más cercanía, porque necesitan anclarse emocionalmente mientras la frecuencia se intensifica, y ninguna de las dos respuestas es incorrecta. Son formas distintas de adaptación
a un mismo campo energético. También es común que aparezcan dudas existenciales, preguntas sobre el sentido de la vida, del trabajo, de las relaciones, no porque de repente todo esté mal, sino porque la frecuencia de la Navidad hace una pregunta muy concreta a nivel inconsciente. ¿Esto que estás viviendo está alineado con quién eres ahora? Y si la respuesta no es clara, el cuerpo lo siente antes que la mente. Aquí es donde muchas personas experimentan un cansancio emocional que no se va durmiendo más, porque no es físico, es un cansancio del alma que pide coherencia, pide verdad, pide pequeños ajustes que a veces llevan meses o años postergándose. Y es importante entender esto. La Navidad no viene a exigirte grandes cambios, no te pide que transformes tu vida de golpe, te pide algo mucho más sutil y mucho más profundo: honestidad interna, darte cuenta de dónde estás vibrando y permitirte sentirlo sin juicio. Por eso la frecuencia navideña es tan poderosa, porque no empuja, atrae, no obliga, revela, no grita, susurra, y solo quienes están dispuestos a escuchar ese susurro sienten que algo se mueve de verdad. En este punto, muchas personas empiezan a notar que viejos patrones pierden fuerza, hábitos que ya no encajan, conversaciones que ya no resuenan, metas que antes parecían importantes y ahora se sienten vacías. Y esto no es confusión, es actualización de identidad. Tu sistema interno se está recalibrando, ajustando la brújula antes del siguiente tramo del camino. Incluso el tiempo se percibe distinto en estas fechas. Para algunos pasa muy rápido, para otros se vuelve lento, casi denso, porque cuando la conciencia entra en procesos de integración profunda, la percepción temporal cambia. El reloj externo sigue igual, pero el reloj interno se reorganiza. Todo esto forma parte de la misma experiencia, aunque cada persona la viva con matices distintos, y entenderlo puede aliviar mucha culpa, porque no hay nada roto en ti por sentirte así. Al contrario, es señal de que estás presente, de que no estás anestesiado, de que tu conciencia está respondiendo a la frecuencia. Y cuanto más consciente seas de este proceso, menos necesitarás distraerte, menos necesitarás llenar el vacío con ruido externo, porque empezarás a reconocer que lo que se está moviendo no es un problema, es un ajuste natural, una preparación silenciosa para una versión de ti, más alineada, más honesta y más real. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este mensaje, porque la Navidad no termina cuando acaba el año, ni cuando se apagan las luces. La Navidad real comienza cuando te das cuenta de que la frecuencia que has sentido hoy no pertenece a una fecha, sino a ti. Y ahora, la pregunta no es ¿qué vas a hacer con estas fiestas?, sino ¿qué vas a hacer contigo cuando todo vuelva al ruido? Cuando la rutina regrese y el mundo te pida que olvides lo que acabas de sentir. Porque si este mensaje ha resonado contigo, no es casualidad. No todo el mundo llega hasta aquí. No todo el mundo siente esto. Y si tú lo sientes, es porque hay algo en tu conciencia que ya está despertando. Algo que no va a volver a dormirse del todo. Por eso no te voy a pedir que creas ni que cambies nada ahora. Solo que te quedes, que sigas escuchando, que sigas explorando. Porque este espacio no es para convencer, es para recordar. Y si decides suscribirte, no es para ver videos, es para caminar este proceso acompañado, porque lo que viene después de esta frecuencia es integración. Y eso es justo lo que vamos a seguir explorando en los próximos videos. Así que dime en los comentarios qué parte de ti se ha activado hoy, no desde la mente, sino desde el cuerpo. Y si sientes que este mensaje no termina aquí, quédate, porque este no es el final. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque este es el inicio de algo que se va a seguir desplegando contigo. Gracias por estar aquí. Namaste.